3 días después de la boda de Alejandra, el timbre sonó justo después de las 2 de la tarde. Acababa de prepararme una taza de té de manzanilla infusionado exactamente 5 minutos y estaba pensando si cortar el último pedazo de pastel de limón cuando vi su silueta a través del cristal de la puerta. Mateo Salazar estaba en el porche con esa misma sonrisa pulida que mostró al brindar por la unión familiar en la boda. Parecía que venía a dejar una nota de agradecimiento o tal vez una foto enmarcada de la recepción. En cambio, traía una carpeta delgada y un ramo de girasoles que colocó con cuidado en la mesita junto a la puerta, como si sus buenos modales pudieran suavizar lo que venía después. Isabel dijo con un toque de calidez que insinuaba una cercanía que no existía. Pasaba por el barrio y pensé en visitarte. Quería compartir algo que podría ser útil de ahora en adelante. Sostuvo la carpeta dándole un par de golpecitos con los dedos. Nada urgente, solo un poco de planeación preventiva, algunas medidas legales, un poder notarial, cosas por el estilo, totalmente estándar. Sonrió de nuevo con ese encanto corporativo suave y ansioso por ser confiado. Asentí tomando la carpeta con ambas manos como si fuera algo sagrado. Bueno, gracias, Mateo. Es muy considerado de tu parte. Sus ojos se detuvieron en los míos buscando tal vez miedo, o duda, o el comienzo de una rendición. No encontró nada. No parpadeé, no alcé la voz. No dije, ¿crees que soy una tonta? Simplemente me giré hacia el pasillo y dije, lo revisaré. Por supuesto, respondió casi demasiado rápido. Tómate tu tiempo, sin presión. Solo quiero asegurarme de que estés protegida. Se fue con un asentimiento confiado y cerré la puerta con la misma suavidad con la que dobló la ropa. En cuanto el pestillo hizo clic, lo aseguré, no solo la puerta, sino el momento, la actuación, la máscara. Llevé la carpeta a la sala y la coloqué con cuidado junto a la caja de cuero naranja quemado en la mesa de centro intacta desde el funeral de Roberto. Sus esquinas de latón estaban opacas, pero el peso dentro no había cambiado. Puse mi té a un lado. Esa noche la abriría. La florista se había lucido. Arreglos imponentes de hortensias blancas y rosas color crema se alzaban como monumentos en cada mesa, su fragancia tan intensa que se me enroscaba en la garganta. La mesa, fortín la mía, estaba escondida cerca del borde del salón de la recepción, lo suficientemente cerca del vano para ser práctica, pero lo bastante lejos de la mesa principal para pasar desapercibida. Mi asiento estaba casi completamente oculto por un centro de mesa tan grande que parecía tener su propio código postal. No me cuellé, nunca lo hago. Desde mi rincón sombrero podía ver todo reflejado en el espejo de la pared opuesta. Las aranas de cristal danzaban en las copas. Los meseros se deslizaban silenciosamente entre los invitados sirviendo champán y retirando platos de ensalada vacíos. Y allí estaba Mateo riendo demasiado fuerte, apretando hombros que no le pertenecían, moviéndose por el salón como si fuera el dueño. Sus padres brillaban literalmente. Su madre llevaba un vestido con tantas lentejuelas que podría deslumbrar a un avión a baja altura. El reloj de su padre era del tamaño de un plato de postre destelando con cada gesto. Parecían dinero viejo desesperado por parecer nuevo otra vez. Alejandra iba de mesa en mesa, el velo de encaje de su bisabuela cayendo como azúcar hilada por su espalda. Era hermosa, sí, pero estaba distraída. La vi una vez frunciendo el ceño mientras Mateo se inclinaba para susurrarle algo al oído. La única palabra que distinguí fue evaluación, seguida de valor de mercado. Ella asintió rápido, le dio un beso en la mejilla y siguió adelante. Me limpié la boca con la servilleta cuidando de no manchar mi lápiz labial y tomé otro sorbo del vino aguado. Nadie mencionó a Roberto, nadie brindó por el hombre que hizo todo esto posible. Y cuando comenzaron los discursos, escuché en silencio mientras Alejandra agradecía a sus mentores, a sus suegros y a su familia elegida. Aplaudí, sonreí, junté las manos en mi regazo. No había venido para ser reconocida, había venido para ver hasta dónde llegaría Mateo Salazar. Roberto nunca fue de ostentaciones. Sus trajes siempre eran azul marino o grises, sus zapatos lustrados pero sencillos. Creía que la riqueza debía ser silenciosa. El dinero ruidoso decía suele ser prestado. La mayoría pensaba que vivíamos cómodos, tal vez de clase media baja si eran generosos. Ve en el sedán viejo en la entrada, la pintura descascarada en el porche trasero, el mismo abrigo de lana que usaba cada invierno. No veían las carpetas, los títulos, los fideicomisos.
Roberto había pasado décadas comprando pequeños edificios con grandes futuros lavanderías en esquinas bodegas cerca de nuevas autopistas dúplex que nadie más puyaba. Compraba en silencio bajo empresas con nombres como Encino 6 o Arroyo Yema. Cuando falleció, Clara me dio una carpeta con una nota que simplemente decía: todo lo que necesitas está aquí. Dentro había 150 millones de pesos. No en efectivo, claro, pero reales, protegidos, repartidos en varios vehículos y resguardados en un fideicomiso irrevocable fuera del alcance de dedos codiciosos. Incluidos los de Alejandra, incluidos los de cualquiera con quien se casara. No toqué nada. No cambié mi estilo de vida. Seguí con mi colección de suéteres. Seguí usando esa tetera de aluminio abolada. Hasta manejé el Honda al funeral de Roberto. Clara ofreció la mar a un chofer. Le dije que prefería la tranquilidad. Nadie lo sabía. Ni siquiera Alejandra. Especialmente no Alejandra. Roberto solo dejó una instrucción: no lo anuncies. Espera. Así que esperé. Recorté cupones que no necesitaba. Asentí cortésmente cuando Mateo ofrecía pagar el café. Me senté en la mesa fortín detrás de las rosas y observé. Y 3 días después de la boda, cuando legó la carpeta a mi puerta, lo supe. Ya había esperado lo suficiente. Escogió un lugar con velas en cada mesa y meseros que me llamaban señora con la reverencia reservada para veteranos de guerra o donantes importantes. El tipo de restaurante donde pronuncian pato con 2 sílabas y doblan tu servilleta en cuanto te levantas. Mateo ya estaba sentado cuando legué, bebiendo algo pálido y caro. Se levantó como caballero de película y besó el aire cerca de mi mejilla. Isabel dijo radiante: «¿Te ves espléndida?» «¿De verdad?» «Deben ser los frijoles refritos», responde acomodándome en la silla. Siempre saca mi brillo. Rió cortésmente y luego se lanzó a la plática trivial: «Qué hermosa estuvo la boda, cuánto me quería Alejandra, cuánto esperaba que nos acercáramos más». Lo dejé hablar. Sonreí y asentí toda suavidad y titubeo. Ordeno por ambos. Fingí que no me importaba. Primero legó el vino, luego las preguntas. «Me imagino que la casa debe sentirse muy sola sin Roberto», dijo girando su copa. «Casa grande, decisiones grandes. ¿Has pensado en mudarte de algo más pequeño o tal vez contratar a alguien para que te ayude con?» «Ya sabes lo práctico, mis crucigramas», dije. Rió. «Me refiero a cosas como impuestos, manejo de finanzas, planeación patrimonial. Sé lo estresante que puede ser, especialmente para alguien sola». Allí estaba, sola. Lo dijo como si fuera un diagnóstico. Observé sus ojos cada vez que mencionaba algo financiero. Un destello de cálculo, un pulso en la mandíbula. Jugaba con cuidado, pero no lo suficiente. Para cuando legó el postre, acepté pensar en los documentos y tal vez charla de nuevo la próxima semana. Mientras me acompañaba al valle, sonreí lo justo para tranquilizarlo. Pero una vez en mi coche saqué el celular. El mensaje a Clara fue breve. «Creo que es hora». Clara no se inmutó cuando le conté sobre el contrato. Solo alcanzó sus lentes de lectura y un cuaderno legal. Tenía el presentimiento de que haría un movimiento, dijo con el bolígrafo ya en movimiento. «Cuéntame todo lo que dijo, palabra por palabra si puedes». Lo hice. Le di cada frase, cada mirada, cada pizca de falsa preocupación. Escuchó en silencio, pidiendo aclaraciones solo en algunas frases, especialmente las sobre orientación y protección. Luego asintió y dijo: «Dame 2 días». «Tomo menos de 1». Cuando llegué a su oficina la tarde siguiente, una carpeta esperaba en su escritorio, más gruesa que la que Mateo me había dado y mucho más peligrosa. Clara la abrió lentamente con método. Hace unos 4 años Mateo Salazar obtuvo un poder notarial sobre su vecina mayor en Querétaro. Él había sufrido un derrame leve, nada muy grave, pero suficiente para preocupar a su familia. De alguna manera Mateo se metió en la situación. En 6 meses sus ahorros desaparecieron. La familia no presentó cargos. Llegaron a un acuerdo. Confidencial. Pasó la página. Luego está Carmen Rivas, 78 años, viuda. Transfirió su casa a una empresa de gestión de cuidados. Resulta que la empresa era de un amigo de la Universidad de Mateo. La escritura aún no ha sido devuelta. Más páginas, más nombres, más patrones. Pero lo más revelador, dijo Clara golpeando la última joya, es que nada de esto es registro público. Es cuidadoso, usa intermediarios. Evita cargos penales, pero esto es un patrón. No pude hablar por un momento. El silencio en la sala se estiró. Luego susurré: «Roberto, tenías razón». Clara levantó la vista. «¿Razón sobre que alguien vendría? Alguien que intentaría hacerme sentir pequeña, vieja, confundida, y que lo sabría en el momento en que lo viera».
Clara asintió y empujó la carpeta hacia mí. Entonces démosle exactamente lo que cree que quiere. La tomé, la puse en mi regazo y crucé las manos sobre ella como en una oración. Lo llamé la mañana siguiente y le dije que había estado pensando, tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de intentar manejar todo sola. Dije las palabras con suavidad, con un leve temblor en la voz, como él esperaba que sonaran. Estuvo en mi casa en menos de 48 horas, puntual y radiante de victoria. Trajo panecillos y a una notaria llamada Sofía, que parecía apenas salida de la universidad, con el cabello en un mono apretado y una tablilla en la mano. Me alegra que estés abierta a esto, dijo Mateo entrando a mi sala como si fuera suya. Sé que este tipo de cosas puede ser abrumador. Oh, es mucho, dije señalándole la mesa de centro donde había preparado de mi mejor vajilla y un plato de galetas de arándano recién horneadas. Levaba mi chal más suave el de los puños deshilachados y me senté con las manos cruzadas en el regazo como una mujer esforzándose por no desmoronarse. Comenzó su explicación tan fluida como un agente inmobiliario vendiendo una casa junto al río en temporada de sequía. Los documentos eran protectores, digo. Autorizaciones simples para emergencias. Mencionó mi carga cognitiva 3 veces y sugirió que este tipo de planeación era la elección inteligente para quienes valoran la estabilidad a largo plazo. Asentí. Sonreí, ofrecí galetas y dejé que las cámaras grabaran. Dos sobre la repisa, una escondida detrás de la estantería y un micrófono de solapa cosido en la costura de mi cardigan. Clara había ayudado a instalarlas esa mañana. Cuando Mateo le legó a la tercera página de firmas, dejé el bolígrafo. Mateo, dije lo más suavemente que pude, ¿sabes qué significa la palabra irrevocable? Parpadeó a mitad de una frase. Antes de que pudiera responder, Clara salió de la cocina sosteniendo una segunda carpeta. Creo que vamos a necesitar aclarar algunas cosas antes de que se firme algo. La mano de Sofía se congeló en su tablilla. Mateo palideció y yo me serví otra taza de té. El lunes por la mañana las grabaciones habían sido entregadas a la fiscalía. Los cargos eran claros: intento de coerción a una persona mayor, fraude financiero en etapa preparatoria e influencia indebida sobre una persona protegida. La notaria, pobre chica, cooperó plenamente. Los correos de Mateo fueron citados, su computadora y teléfono fueron confiscados, y para el miércoles los medios locales ya lo publicaban: yerno atrapado intentando engañar a viuda millonaria con una trampa legal. Millonaria. Todos se aferraron a esa palabra como si fuera la única que importaba. Alejandra me llamó antes de que yo pudiera contactarla. Mamá dijo con la voz temblorosa: ¿qué demonios está pasando? No responde por teléfono. La invité a la casa. Vino sola. Prepárate como siempre lo había hecho. Nos sentamos en la misma sala donde Mateo intentó robarme la vida. Le mostré las grabaciones, cada palabra, cada sonrisa, cada manipulación cuidadosa. Lo reproduje todo. Luego puse sobre la mesa los documentos que Clara había preparado: registros de fideicomisos, resúmenes de cuentas, las cláusulas protectoras que Roberto había construido como una armadura a mi alrededor. Alejandra se quedó en silencio, pálida y rígida. Cuando terminó el último clip no me miro. Miro al suelo y pregunto: ¿por qué no me dijiste lo del dinero? Esperé un momento antes de responder. No por crueldad, sino por claridad. Porque necesitaba saber, dije, quién serías cuando pensaras que no tenía nada. Se estremeció y vi cómo le cayó el golpe, la realización, el dolor, la culpa. Todo cruzó su rostro como un cambio de clima. Sus manos temblaron cuando alcanzó la taza de té. No volvió a hablar por varios minutos. Pero tampoco se fue, no aún, no hasta que supo toda la verdad sobre lo que había hecho su esposo. El tribunal era más pequeño de lo que esperaba. Sin columnas de mármol, sin iluminación dramática, solo focos fluorescentes, alfombra gastada y una fila de sillas que crujían cuando la gente se movía. Mateo llevaba un traje gris que no le quedaba del todo bien. Su cabello estaba demasiado perfectamente peinado y seguía juntando las manos como si pensara que eso lo hacía parecer humilde. Su abogado abrió con un discurso sobre malentendidos, sobre un yerno preocupado, sobre cómo las familias a veces discrepan sobre la mejor manera de cuidar a los padres mayores. Escuché a Clara bufar a mi lado. No me moví. Entonces se reprodujo el video. Todo, cada palabra cuidadosamente ensayada, cada manipulación disfrazada de amabilidad, cada frase envuelta en seda desmoronándose en alta definición.
El tribunal estaba en silencio salvo por el zumbido del sistema de reproducción. Mateo mantuvo la vista al frente. El juez preguntó si tenía algo que añadir. Negué con la cabeza. Pero entonces Alejandra se puso de pie. No me había dicho que iba a hablar. Vestía de negro como si estuviera de luto por un hombre que aún respiraba. Mi esposo, dijo lentamente, se casó conmigo mientras planeaba robarle a mi madre. No lo sabía, pero ahora sí. Mateo se estremeció por primera vez. Y entonces el secretario ingresó la lista de activos al registro. Valuaciones de propiedades, protecciones de fideicomisos, resúmenes de inversiones. 150 millones de pesos cuidadosamente distribuidos en portafolios y contratos blindados. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en mí. Me puse de pie. No viniste por mis finanzas, Mateo. Viniste por mi futuro, por mi nombre, mi poder. Viniste por mi vida. No desvió la mirada. Pero no volvió a hablar. El juez negó su moción para desestimar. El juicio seguiría adelante. Yo también. La mañana después de la audiencia me senté en la vieja silla de Roberto y escribí el cheque más grande de mi vida. 20 millones de pesos. Capital inicial para lo que se convertiría en el Fondo Salazar para la protección legal de adultos mayores. Clara y yo trabajamos con un pequeño equipo de abogados, activistas y trabajadores sociales para construir algo permanente, algo con garra. No queríamos compasión, queríamos acción. En 6 meses ayudamos a procesar 4 casos nuevos. Para fin de año las conferencias sobre derecho de adultos mayores quitaban algo llamado la cláusula Bainbridge, un precedente legal basado en mi caso diseñado para prevenir transferencias coercitivas de poderes notariales. Protección inquebrantable nombrada silenciosamente por una mujer que una vez se sentó detrás de un centro de mesa floral y sonrió como si no supiera nada. Seguía viviendo en la misma casa, conducía el mismo Honda, pero el teléfono sonaba más a menudo, y cuando lo hacía la gente escuchaba lo que tenía que decir. Alejandra pidió el divorcio en silencio. No pidió nada, solo quería salir. Al principio apenas me hablaba, pero con el tiempo el silencio cambió. Comenzó a pasar los jueves trayendo el correo o pan fresco del mercado. Eventualmente se quedaba a tomar té, luego más. Una tarde ofreció ayudar con uno de los seminarios que estaba organizando en la biblioteca. Quiero saber lo que tú sabes, di yo, para no volver a perderme las señales. No hablamos de fideicomisos o listas de activos después de eso. Hablamos de traición, de vergüenza, de cuánto tiempo toma perdonarte a ti misma cuando le entregaste tu vida a la persona equivocada. La dejé volver a mi lado con cuidado, con firmeza, como algo que vale la pena cuidar. Y cuando llegó la primavera me encontré plantando de nuevo camas de narcisos, filas de menta y un nuevo seto de rosas espinosas a lo largo de la cerca trasera. Me llevaron a la Ciudad de México para una conferencia sobre defensa de adultos mayores. Un salón de hotel con demasiado aire acondicionado y demasiadas etiquetas de nombres lleno de abogados, directores de ONGs y legisladores que de repente querían hablar con una mujer que alguna vez ignoraron. Me presentaron al final justo antes del almuerzo, lo cual me pareció apropiado. Que todos tuvieran hambre de algo real. Subí al estrado y miré un mar de sonrisas educadas y trajes elegantes, todos esperando una historia de desamor. En cambio les di estrategia. Mi charla se tituló El arte de quedarte calada hasta que sea el momento. Lo dije en serio. Les conté cómo los depredadores confían en el silencio. Cómo cuentan con la vergüenza, la confusión, la ilusión de que la amabilidad no puede ocultar un contrato. Les hablé del día en que Mateo trajo girasoles y papeles legales a mi puerta y cómo no le di nada más que cuerda para ahorcarse. Cuando terminé, los aplausos fueron más largos de lo que esperaba. Algunos se pusieron de pie. Unos pocos se secaron los ojos. Yo solo ajusté el micrófono y volví a mi asiento. A la mañana siguiente el Universal publicó un titular que decía la viuda que escribió el libro de reglas. No sabía si reír o poner los ojos en blanco. Tal vez ambas. Esa noche de vuelta en casa preparé una taza de té y me senté junto a Bonce de Roberto, el que podaba cada domingo como reloj. Las raíces se habían engrosado desde que falleció, más firmes, más alargadas. Extendí la mano y toqué una rama. Me dijiste que esperara, susurré. Lo hice, vino, y estuve lista. Sonreí no porque hubiera ganado, sino porque había resistido. Me adapté y respondí con precisión. El fideicomiso sigue intacto, intocado salvo por los 20 millones que destiné a proteger a otros. Nadie más necesita saber cuán profundo es, ni siquiera Alejandra, especialmente no Alejandra.
porque la verdad es que algo de poder es más útil cuando está oculto, y algunas viudas no están aquí para ser compadecidas, algunas viudas devuelven el golpe.